El pecado de David con Betsabé. ¿Realmente cometió David adulterio y asesinato? En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, aprendemos sobre el grave pecado de David con Betsabé y las consecuencias que le siguieron. En ese momento, David era el rey de Israel y había salido victorioso en la batalla. Sin embargo, cuando su ejército estaba en la guerra, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, mientras caminaba por el tejado de su palacio, David vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. Quedó impresionado por su belleza y la mandó llamar. A pesar de saber que estaba casada, David se acostó con Betsabé, y ella pronto quedó embarazada. Cuando Betsabé se dio cuenta de que estaba embarazada, se lo comunicó a David. Para encubrir su pecado, David llamó a Urías, el esposo de Betsabé, del campo de batalla, en un intento de hacer parecer que el hijo era de Urías. David animó a Urías a ir a casa y pasar tiempo con su esposa, pero Urías, por lealtad a sus compañeros soldados, se negó a ir a casa y dormir con su esposa mientras el ejército seguía en el campo. Cuando el plan inicial de David fracasó, tomó medidas más drásticas. Envió a Urías de vuelta al campo de batalla con una carta para su comandante, en la que le ordenaba que colocara a Urías en la primera línea, donde la lucha era más feroz. Las órdenes de David llevaron a la muerte de Urías en la batalla, y después de su muerte, David tomó a Betsabé como esposa. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David por su pecado. Natán le contó a David una parábola sobre un hombre rico que tomó el único cordero de un hombre pobre para alimentar a un invitado, a pesar de tener muchos corderos propios. David se enfureció por la injusticia de la parábola, pero Natán le reveló que el hombre rico de la historia era el propio David. David se arrepintió de su pecado, pero Natán le dijo que aunque su pecado había sido perdonado, todavía habría consecuencias. El hijo nacido de su relación con Betsabé murió poco después de nacer. La historia de David y Betsabé enseña varias lecciones importantes sobre el pecado y el arrepentimiento. Las acciones de David fueron pecaminosas, ya que cometió adulterio y orquestó el asesinato de Urías para encubrir su mala acción. Sin embargo, la historia también demuestra el poder del arrepentimiento. Cuando Dios lo confrontó a través de Natán, David reconoció su pecado, se arrepintió y buscó el perdón de Dios.